La pregunta que define tu próximo año. Detente un instante. No sigas escuchando por inercia. No lo pongas de fondo mientras haces otra cosa. Porque si esta pregunta pasa de largo, pasará de largo también el próximo año de tu vida. La pregunta es simple, pero incómoda. ¿Realmente estás entrando en una nueva etapa, o solo estás maquillando una versión antigua de ti mismo con un calendario nuevo? Cambiar de año es fácil. Cambiar de vida, no. Y la mayoría de las personas confunde movimiento con transformación, ocupación con avance, ruido con progreso. Muchos creen que su problema es la falta de motivación, de disciplina o de oportunidades. Se dicen que el próximo año ahora sí será distinto, que esta vez harán las cosas bien, que solo necesitan organizarse mejor o proponerse metas más grandes. Pero casi nunca se detienen a observar algo fundamental. Siguen avanzando con el mismo peso emocional, mental y simbólico de siempre. Ideas que ya no les representan. Hábitos que antes servían, pero ahora estorban. Miedos que se volvieron identidad. No están bloqueados por lo que no tienen, sino por todo lo que no han soltado. Imagina intentar correr una maratón cargando una mochila llena de objetos inútiles. No importa cuántas ganas tengas, no importa cuánto te esfuerces, en algún punto el cuerpo cede. Eso mismo ocurre con la vida. No colapsas por un gran error, colapsas por acumulación. Por cargar expectativas ajenas, responsabilidades no elegidas, versiones pasadas de ti mismo que ya cumplieron su función pero que sigues arrastrando por costumbre, culpa o miedo al cambio. El problema es que este peso no siempre se siente como dolor evidente. A veces se manifiesta como cansancio constante, como falta de entusiasmo, como una sensación difusa de estar viviendo en automático. Te levantas, cumples, produces, respondes, pero algo dentro de ti permanece apagado. No estás mal, pero tampoco estás bien. No estás perdido, pero tampoco estás avanzando. Es una zona cómoda y peligrosa al mismo tiempo, porque desde fuera parece estabilidad, pero por dentro es estancamiento silencioso. Aquí es donde la mayoría se engaña. Cree que necesita añadir algo más a su vida, otro objetivo, otra rutina, otro proyecto, otra responsabilidad. Pero nadie se pregunta si antes de sumar, debería vaciar. Si antes de construir, debería limpiar el terreno. Porque no todo lo que te acompaña merece seguir contigo. No todo lo que fue útil en una etapa lo será en la siguiente. Aferrarte a lo viejo no es lealtad, muchas veces es miedo disfrazado de prudencia. Antes de pensar en lo que quieres lograr en 2026, hay algo más importante que hacer. Mirar con honestidad lo que estás cargando. Preguntarte qué pensamientos, hábitos, relaciones y exigencias internas ya no están alineados con la persona que estás intentando ser. Este no es un ejercicio cómodo, pero sí necesario. Porque el verdadero cambio no empieza cuando te propones más, sino cuando te atreves a soltar. Y todo lo que no sueltes ahora, lo volverás a cargar mañana, solo que con un año más encima. El peso invisible que no te deja avanzar. La metáfora que revela por qué no cambias, aunque lo intentes. Hay una razón por la que muchas personas sienten que avanzan, pero no llegan a ningún lado. No es falta de capacidad, ni de inteligencia, ni siquiera de disciplina. Es algo mucho más silencioso y más peligroso. Están sobrecargadas. No lo notan porque ese peso no se ve desde fuera. No es físico. Es mental, emocional y simbólico. Son ideas antiguas, decisiones tomadas por miedo, hábitos heredados, lealtades que ya no tienen sentido. Todo eso se va acumulando, como objetos olvidados en el fondo de una barca, que sigue navegando sin revisar lo que arrastra. Imagina una embarcación saliendo al mar. La tormenta no es el verdadero enemigo. El viento puede ser fuerte, las olas impredecibles, pero una barca ligera se adapta, responde, maniobra. El peligro real aparece cuando el fondo está lleno de cosas inútiles. Redes rotas, cuerdas gastadas, restos de viajes anteriores que nadie se detuvo a tirar. Cuando el mar se agita, la barca no responde. No porque el mar sea demasiado fuerte, sino porque el peso acumulado le roba agilidad. Así funciona la vida cuando no eliminas lo que ya no sirve. Muchas personas culpan a las circunstancias externas. El trabajo, la economía, las relaciones, la suerte. Pero rara vez se preguntan que parte del problema está en lo que siguen cargando por dentro. Viejas creencias sobre quién deberían ser. Miedos que ya no los protegen, solo los limitan. Rutinas que alguna vez dieron estructura, pero hoy ahogan. La vida cambia, pero ellos siguen operando con el mismo equipaje emocional de hace años. Y ese desfase genera frustración, cansancio y una sensación constante de ir contracorriente. Lo más peligroso de este peso es que se normaliza. Te acostumbras a vivir cansado, a vivir tenso,
a sentir que todo requiere un esfuerzo excesivo. Y como no recuerdas cómo se siente vivir ligero, asumes que así es la vida adulta. Que estar agotado es normal. Que la falta de entusiasmo es parte de crecer. Pero no lo es. Es una señal clara de que estás navegando con una carga que ya no te corresponde. No estás fallando, estás sobrecargado. Aquí entra una idea clave del pensamiento estoico que pocos aplican de verdad. No somos perturbados por lo que sucede, sino por aquello a lo que nos aferramos internamente. No es el cambio lo que duele, es la resistencia al cambio. No es la pérdida lo que paraliza, es el apego a lo que ya no encaja. Mientras sigas cargando con versiones pasadas de ti mismo, cada intento de avanzar se sentirá más pesado de lo que debería. Antes de pensar en nuevos objetivos, en nuevas metas o en promesas para el próximo año, hay una pregunta más honesta que debes hacerte: ¿qué estoy cargando que ya no necesito? Porque avanzar sin soltar no es avanzar, es arrastrarse. Y ningún nuevo año, por más simbólico que sea, puede compensar una vida vivida con peso innecesario. El verdadero cambio no empieza cuando añades algo nuevo, empieza cuando te atreves a vaciar el fondo de tu barca y recuperar la capacidad de moverte con libertad. Eliminar antes de avanzar, la ley que casi nadie aplica. ¿Por qué añadir metas sin soltar primero? Garantiza repetir la misma vida. Existe una idea profundamente arraigada en la cultura moderna: para mejorar tu vida debes sumar. Más metas, más hábitos, más disciplina, más responsabilidades, más presión. Cada inicio de año refuerza esta lógica. Listas nuevas, promesas ambiciosas, planes que buscan construir una versión mejor de ti. Pero casi nadie se detiene a cuestionar si esa versión futura está intentando crecer sobre una estructura ya saturada. Y cuando construye sobre el exceso, lo que aparece no es evolución, es agotamiento. Los antiguos estoicos entendían algo que hoy hemos olvidado. El verdadero progreso no comienza cuando incorporas cosas nuevas, sino cuando eliminas lo que te estorba. Epicteto enseñaba que la libertad interior surge cuando dejas de depender de aquello que no controlas y, sobre todo, cuando te desprendes de lo que ya no es necesario. No hablaba de renuncia como castigo, sino de renuncia como higiene mental. Así como limpias un espacio físico para poder habitarlo mejor, también necesitas limpiar tu espacio interior para poder vivir con claridad. El problema es que eliminar incomoda más que añadir. Añadir se siente productivo, visible, socialmente aprobado. Eliminar requiere honestidad silenciosa. Implica reconocer que algunas decisiones pasadas ya no tienen sentido, que ciertos esfuerzos no dieron el fruto esperado, que algunas lealtades fueron mal dirigidas. Soltar obliga a aceptar que cambiaste, y aceptar eso puede resultar más difícil que seguir cargando con lo viejo. Por eso tantas personas prefieren mantenerse ocupadas antes que enfrentarse a sí mismas. Cuando no eliminas antes de avanzar, ocurre algo predecible. Tus nuevas metas nacen contaminadas por viejos miedos. Tus nuevos hábitos conviven con rutinas que los sabotean. Tus nuevas intenciones se ahogan en compromisos que no revisaste. Entonces te esfuerzas el doble para obtener la mitad de resultados. Y cuando inevitablemente te cansas, concluyes que el problema eres tú. Que te falta fuerza de voluntad, constancia o carácter. Pero no es así. El problema es que estás intentando correr con las manos llenas. Eliminar no es perder identidad. Es depurarla. Es quedarte con lo esencial. Es preguntarte qué pensamientos realmente te pertenecen y cuáles adoptaste sin cuestionar. Qué responsabilidades elegiste conscientemente y cuáles aceptaste por miedo a decepcionar. Qué hábitos te acercan a la vida que deseas y cuáles solo te mantienen ocupado para no pensar. Este proceso no es rápido ni espectacular, pero es profundamente transformador, porque cambia la base desde la cual tomas decisiones. Antes de que llegue 2026, hay un trabajo más importante que escribir metas nuevas. Es revisar con brutal honestidad que estás dispuesto a soltar para no repetir la misma historia con otro calendario. Porque si no haces este trabajo ahora, el próximo año llegará igual que siempre, con expectativas altas, energía inicial y el mismo desgaste de fondo. Avanzar no siempre significa sumar. A veces avanzar es tener el coraje de dejar espacio vacío. Y ese espacio, cuando no está ocupado por lo innecesario, se llena solo de lo que realmente importa. El miedo silencioso a la mirada ajena. Cómo el juicio de otros decide tu vida sin que lo notes. Hay un miedo que rara vez se reconoce en voz alta, porque no parece grave, porque no se presenta como pánico ni como ansiedad evidente. Es un miedo educado, silencioso, socialmente aceptado. El miedo a ser juzgado. Este miedo no grita, susurra. No te paraliza de golpe, te guía poco a poco. Está presente cuando eliges lo seguro en lugar de lo auténtico. Cuando callas lo que piensas para no incomodar.
Cuando postergas un cambio importante porque no es el momento adecuado. Y sin darte cuenta, ese miedo empieza a tomar decisiones por ti. Muchas de las elecciones más importantes de tu vida no nacieron de un deseo profundo, sino de una pregunta casi automática. ¿Qué van a pensar los demás? Esa pregunta ha moldeado carreras, relaciones, estilos de vida y renuncias silenciosas. No porque seas débil, sino porque desde pequeños aprendimos que pertenecer era más seguro que ser fiel a uno mismo. Así, el miedo al juicio se disfraza de prudencia, de madurez, de responsabilidad. Parece sensato, pero en el fondo es una jaula invisible que limita tu expansión. Lo más peligroso de este miedo es que no se siente como una amenaza, sino como una lógica razonable. Te dices que no vale la pena llamar la atención, que es mejor no destacar demasiado, que cambiar ahora podría generar comentarios innecesarios. Y así, paso a paso, empiezas a construir una vida que responde más a expectativas externas que a tu propia voz interior. No te das cuenta cuando ocurre, pero un día despiertas con la sensación de estar viviendo una vida correcta, funcional, pero ajena. El pensamiento estoico fue claro en este punto hace siglos. No sufrimos por lo que otros dicen o piensan, sino por el poder que les damos sobre nuestras decisiones. El problema no es que existan opiniones externas, siempre existirán. El problema es cuando esas opiniones se convierten en el criterio principal desde el cual eliges. En ese momento, tu libertad interior se reduce y tu vida comienza a girar alrededor de una aprobación que nunca es estable ni suficiente. En la vida moderna, este miedo se amplifica. La exposición constante, las comparaciones, las redes sociales, la sensación de estar siempre bajo observación. Todo parece evaluado, comentado, medido. En ese contexto, muchos prefieren encajar antes que ser coherentes consigo mismos. El resultado es predecible, cambia el año, pero no la vida. Desde fuera parece estabilidad. Por dentro se siente como una desconexión constante, como un cansancio emocional difícil de explicar. Soltar el miedo al juicio no significa volverte indiferente ni desafiante. No se trata de provocar ni de demostrar nada. Se trata de cambiar el punto desde el cual decides. Empezar a preguntarte qué consideras correcto tú, incluso cuando no sea lo más aplaudido. Aceptar que no todos entenderán tu camino y que eso no es un problema. Este desprendimiento no ocurre de golpe. Es un ejercicio diario. Elegir una pequeña verdad personal por encima de una comodidad social. Y cuando dejas de vivir para la mirada ajena, algo profundo ocurre, recuperas energía, claridad y una sensación serena de estar, por fin, caminando tu propio camino. Las relaciones que te quitan más de lo que te dan. El desgaste emocional que normalizaste sin darte cuenta. No todas las relaciones que te dañan lo hacen de forma evidente. No siempre hay gritos, traiciones o conflictos abiertos. Algunas relaciones parecen completamente normales desde fuera. Conversaciones cordiales, rutinas compartidas, mensajes ocasionales, presencia constante. Y sin embargo, después de cada encuentro algo en ti queda más pesado. La mente se siente cansada, el ánimo baja, la motivación se diluye. No sabes explicarlo con palabras, pero el cuerpo lo registra con claridad. Esa sensación no es casualidad, es información. Estas relaciones no te rompen de golpe, te desgastan lentamente. No te empujan al abismo, te acostumbran a vivir con menos energía de la que realmente necesitas. No generan una crisis visible, por eso son tan difíciles de identificar. Como no hay drama, como todo está bien, las toleras más tiempo del que deberías. Aprendes a funcionar cansado, a estar presente sin estarlo del todo, a dar sin sentirte nutrido. Y con el tiempo, ese desgaste se vuelve parte de tu normalidad. El problema es que la energía emocional no es infinita. Cada conversación que te drena, cada vínculo que exige sin devolver, consume atención, paciencia y claridad interior. Y cuando esa energía se va en sostener relaciones que no te cuidan, ya no queda espacio para lo que sí importa. Tus proyectos se resienten. Tu bienestar se debilita. Tu capacidad de disfrutar se reduce. No porque seas incapaz, sino porque estás invirtiendo tu recurso más valioso en lugares que no lo multiplican. ¿Por qué resulta tan difícil soltar este tipo de vínculos? Porque muchas veces no están sostenidos por el amor, sino por la obligación. Por la idea de que deberías estar ahí. Por el miedo a parecer ingrato. Por la culpa de poner límites. Por la preocupación de herir a alguien, incluso cuando ese alguien no cuida de ti. Muchas personas prefieren agotarse, antes que decepcionar. Prefieren cargar con el peso, antes que enfrentar la incomodidad de tomar distancia. Desde una mirada estoica, rodearte de personas que drenan tu paz no es un acto de generosidad, es una forma de descuido hacia ti mismo.
Cuidar de tu energía no es egoísmo, es responsabilidad. No estás aquí para sostener vínculos que te apagan. Estás aquí para construir una vida que tenga sentido para ti. Y eso implica aceptar una verdad incómoda: no todas las personas que fueron parte de tu pasado deben acompañarte en tu futuro. Soltar estas relaciones no requiere confrontaciones dramáticas ni explicaciones interminables. Existe una forma más sobria y eficaz: la retirada consciente. Reducir la presencia, bajar la inversión emocional, dejar de priorizar. No como castigo, sino como claridad. Al principio aparece la culpa, pero con el tiempo aparece algo más valioso: ligereza. Silencio mental. Espacio interior. Y cuando ese espacio se abre, descubres que cuidar tu energía hoy es una de las decisiones más importantes que puedes tomar para proteger tu paz mañana. Los hábitos pequeños que te están debilitando sin que lo notes. ¿Por qué no es el gran error lo que te frena, sino la repetición diaria? La mayoría de las personas cree que su vida se define por grandes decisiones. Elegir una carrera, cambiar de trabajo, empezar o terminar una relación. Pero la verdad es mucho más silenciosa y mucho más implacable. Tu destino no se moldea en los momentos extraordinarios, sino en los gestos pequeños que repites cada día sin cuestionarlos. Esos hábitos cotidianos, aparentemente inofensivos, son los que terminan escribiendo la historia completa de tu vida, línea por línea, sin que te des cuenta. Mirar el teléfono apenas despiertas. Posponer una tarea importante solo un rato más. Consumir contenido vacío para llenar silencios incómodos. Reaccionar en lugar de elegir. Estos actos no parecen graves porque no generan culpa inmediata ni consecuencias visibles. No hay un colapso, no hay una crisis. Pero actúan como una corriente lenta que va desviando tu rumbo. Cada repetición refuerza una forma de vivir más distraída, más dispersa, menos presente. No te destruyen hoy, te desgastan a lo largo de los años. El verdadero peligro de estos hábitos no está en su intensidad, sino en su constancia. No te quitan la energía de golpe, la drenan poco a poco. Te roban atención, claridad mental y capacidad de concentración. Te entrenan, sin que lo notes, para evitar el esfuerzo justo cuando más lo necesitas. Y cuando un día decides cambiar, descubres algo inquietante: ya no tienes la fuerza que antes dabas por sentada. No porque seas débil, sino porque llevas años entrenándote para no actuar. Desde una mirada estoica, la mente se moldea según lo que repites. Tus pensamientos frecuentes, tus acciones habituales y el contenido que consumes a diario van coloreando tu mundo interior. Si normalizas la distracción, pierdes profundidad. Si normalizas la postergación, debilitas tu carácter. No porque carezcas de potencial, sino porque tu rutina diaria está diseñada para anestesiarlo. Y cuanto más tiempo sostienes esos hábitos, más normal te parece vivir por debajo de lo que realmente podría ser. Muchos creen que cambiar requiere una transformación radical, disciplina extrema o motivación heroica. Pero el cambio real empieza de una forma mucho más sencilla y honesta, con la observación. Notar el momento exacto en el que estás repitiendo una conducta que ya no te sirve. No mañana. No la próxima semana. Ahora. Cuando te descubres evitando algo importante, te detienes. Cuando notas que estás consumiendo algo que no te aporta, lo cortas. No para castigarte, sino para recuperar el control que cediste sin darte cuenta. Eliminar estos hábitos antes de que llegue 2026 no significa volverte rígido ni perfecto. Significa dejar de tratarte como alguien que no merece cuidado. Significa observarte con honestidad tranquila y cortar, uno a uno, los pequeños actos diarios que te están debilitando. Cada hábito eliminado libera energía, tiempo y claridad. Y con el tiempo, esa suma silenciosa se transforma en fortaleza interior. Porque no es el mundo el que más te limita, son esos pequeños actos que decides no cuestionar. Y liberarte de ellos es uno de los regalos más importantes que puedes darle a tu yo del futuro. La obsesión por controlarlo todo y el cansancio que no sabes explicar. Cuando intentar protegerte se convierte en tu mayor fuente de desgaste. Existe una creencia muy extendida que pocas personas se atreven a cuestionar: la idea de que si controlas todo, estarás a salvo. Planificar cada detalle, anticipar escenarios, pensar una y otra vez en lo que podría salir mal. Para muchos, esto no parece ansiedad, parece responsabilidad. Se dicen que están siendo previsores, maduros, inteligentes. Pero en el fondo, esa necesidad constante de control no protege, desgasta. No tranquiliza, tensa. No da seguridad, la consume lentamente. La vida, por más que lo intentes, no se mueve según tus planes. Siempre hay variables fuera de tu alcance, decisiones ajenas, cambios inesperados,
resultados que no dependen solo de tu esfuerzo. El problema no es planificar, el problema es confundir planificación con dominio absoluto de la realidad. Cuando crees que todo debe salir como lo imaginaste, para que estés bien, cada imprevisto se vive como una amenaza personal. Y vivir así convierte cada día en un estado de alerta permanente. Este tipo de desgaste no siempre se manifiesta como ansiedad evidente. A veces aparece como irritabilidad, como dificultad para relajarte, como una sensación constante de que algo no está en orden. El cuerpo se mantiene tenso, la mente no descansa. Incluso en los momentos de calma, sigues anticipando el próximo problema. No disfrutas el presente porque estás mentalmente ocupado tratando de asegurar un futuro que nunca llega exactamente como lo planeaste. Desde la mirada estoica, este es uno de los errores más comunes del ser humano. Creer que su bienestar depende de controlar resultados, circunstancias y conductas ajenas. Marco Aurelio fue claro al respecto: solo tienes poder real sobre tus actos y tus juicios. Nada más. No los resultados. No el comportamiento de otros. No el curso del mundo. Cuando olvidas esto, entras en una lucha constante con la realidad. Y esa lucha siempre se pierde, porque la realidad no negocia. Si llevas esta necesidad de control contigo, hasta 2026, llegarás cansado antes de empezar. No porque la vida sea más dura, sino porque tú estarás más rígido. Incapaz de adaptarte, de fluir, de responder con flexibilidad. Cada cambio se sentirá como una derrota. Cada desviación del plan como un fracaso. Y lo más grave es que, en ese intento de controlarlo todo, te desconectas del presente. Vives esperando que algo esté bajo control para poder relajarte, y ese momento nunca llega. Soltar el control no significa rendirse ni volverse pasivo. Significa redefinir dónde colocas tu energía. Dejar de intentar dominar lo que no depende de ti y empezar a fortalecer lo que sí está en tus manos: tu actitud, tu forma de responder, tu capacidad de adaptarte. Cuando haces este ajuste, algo profundo ocurre. El cuerpo se relaja. La mente se aclara. La incertidumbre deja de ser un enemigo y se convierte en parte natural de la experiencia humana. Y en esa aceptación, aparece una calma más sólida que cualquier plan perfecto. Porque el futuro no pertenece a quienes intentan controlarlo todo, sino a quienes saben moverse dentro de él sin romperse. Las expectativas irreales y la frustración silenciosa que te acompaña. Cuando el mundo no cumple lo que tu mente exige. Las expectativas son una de las fuentes de sufrimiento más invisibles que existen. No pesan como un problema concreto, no duelen como una pérdida evidente, pero se infiltran lentamente en tu forma de ver la vida. Esperas que las personas actúen de cierta manera, que las situaciones se resuelvan como imaginaste, que el esfuerzo siempre tenga una recompensa inmediata. Y cuando eso no ocurre, aparece una sensación difícil de nombrar: decepción, desgaste, una frustración silenciosa que se acumula sin hacer ruido. Lo más peligroso de las expectativas irreales es que muchas veces parecen razonables. Te dices que no es mucho pedir, que debería ser así, que cualquiera haría lo mismo. Pero la realidad no funciona según lo que debería ser, sino según lo que es. Cuando confundes tus deseos con obligaciones del mundo, conviertes cada desacuerdo, cada retraso y cada error ajeno en una ofensa personal. Y vivir así te mantiene constantemente insatisfecho, incluso cuando objetivamente tu vida no va mal. Gran parte del agotamiento emocional moderno nace aquí, no en los problemas reales, sino en la distancia entre lo que esperas y lo que ocurre. Esa distancia se transforma en tensión interna. Te esfuerzas, pero no te sientes reconocido. Das, pero no recibes como imaginabas. Avanzas, pero no al ritmo que habías proyectado. Y poco a poco, empiezas a sentir que algo está mal contigo o con el mundo, cuando en realidad el conflicto está en la expectativa, no en los hechos. El estoicismo enseña algo incómodo pero liberador: no tienes derecho a que la vida cumpla tus expectativas. Suena duro, pero es profundamente sanador. Porque cuando aceptas esto, dejas de pelear con la realidad. Empiezas a observar los hechos sin añadirles exigencias emocionales. No se trata de no aspirar a nada, sino de dejar de condicionar tu paz a resultados específicos. Aspiras, trabajas, avanzas, pero no te destruyes si el resultado no coincide con la imagen mental que habías creado. Si llevas expectativas irreales a 2026, entrarás al nuevo año con una carga innecesaria. Cada meta no alcanzada se sentirá como un fracaso personal. Cada persona que no cumpla lo que esperabas será una decepción. Y esa acumulación constante de microfrustraciones termina endureciendo el carácter, apagando la motivación y erosionando la gratitud. Empiezas a ver más lo que falta que lo que ya existe, más lo que no ocurrió que lo que sí.
Soltar expectativas no significa resignarse ni conformarse con menos. Significa cambiar el lugar desde donde miras la vida. Aceptar que las personas son imperfectas, que los procesos son lentos y que los resultados no siempre siguen una lógica emocional justa. Cuando haces este ajuste, algo cambia radicalmente. Empiezas a experimentar menos frustración y más claridad. Menos enojo y más presencia. Menos exigencia y más serenidad. Porque la paz no nace de que el mundo se adapte a tus expectativas, sino de que tú aprendas a caminar en el mundo sin imponerle condiciones para estar bien. El ruido interno y la necesidad de llenar cada silencio. Cómo el exceso de distracciones te roba tu paz y claridad. Vivimos en una era en la que el silencio se ha convertido en un lujo que pocos se permiten. Las notificaciones constantes, los mensajes interminables, las redes sociales que reclaman tu atención a cada minuto, el bombardeo de información que nunca se detiene. Todo conspira para que tu mente esté ocupada, siempre conectada, siempre reaccionando. Incluso cuando estás solo, rara vez estás realmente presente contigo mismo. La calma profunda se ha vuelto extraña, y con ello, la capacidad de escucharte y reflexionar se ve erosionada lentamente. El problema no está en la tecnología en sí, sino en cómo permitimos que defina nuestro estado mental. Cada vez que llenas un momento de silencio con estímulos externos, renuncias a un espacio interior vital. Ese espacio es donde procesas emociones, donde ordenas ideas, donde conectas con tus deseos más auténticos. Sin él, tu mente se vuelve reactiva, dispersa, incapaz de concentrarse de manera sostenida en lo que realmente importa. No es ansiedad visible, es una fatiga silenciosa que carcome tu claridad sin que lo notes. Este ruido constante tiene efectos profundos en la toma de decisiones. Cuando estás desconectado de tu propio ritmo interno, comienzas a actuar por inercia, repitiendo patrones que ya no te sirven. Postergas cambios importantes porque tu atención está ocupada en lo trivial. Reaccionas a estímulos inmediatos en lugar de elegir conscientemente. Y lo más sutil, pero devastador, es que esta sobrecarga te roba la capacidad de discernir lo esencial de lo superficial. Tu energía mental se fragmenta, dejando poco espacio para lo que realmente puede transformar tu vida. El estoicismo nos recuerda que la atención es uno de los recursos más valiosos que tenemos. Marco Aurelio y Epicteto enseñaban que no somos perturbados por los eventos externos, sino por cómo elegimos responder a ellos. Cada vez que tu mente se dispersa en estímulos irrelevantes, cedes control sobre tu mundo interno a fuerzas externas. Cada notificación, cada contenido vacío, cada hábito de evasión contribuye a un estado mental de fragmentación que no solo desgasta, sino que limita tu capacidad de crecimiento. La solución no requiere renunciar a la tecnología ni aislarse del mundo, sino aprender a recuperar el control sobre tu atención. Esto implica crear espacios de silencio intencional, momentos en los que eliges estar contigo, observar tus pensamientos y conectar con lo que realmente deseas. Puede ser tan simple como apagar el teléfono por una hora, meditar, escribir, caminar sin escuchar música. Cada pequeño acto de este tipo restablece la claridad y fortalece tu capacidad de elegir en lugar de reaccionar. Cuando aprendes a soltar el ruido digital y proteger tu atención, ocurre algo profundo. Aparece un espacio interior donde la calma no depende de estímulos externos. Tu mente se aclara, tu energía se concentra, tu vida empieza a fluir con mayor coherencia. Ese silencio no es vacío, es presencia, claridad y fuerza interna. Al llegar a 2026 con esta práctica establecida, ya no solo tendrás más tiempo, sino una mente capaz de decidir con conciencia, de priorizar lo que importa y de actuar desde tu verdadero centro, en lugar de desde la urgencia impuesta por el mundo exterior. Llegar a 2026 más ligero, libre y consciente. Cómo soltar lo que sobra, te abre espacio para lo que realmente importa. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que no se trata de trabajar más, planificar más o esforzarte hasta el límite. El cambio verdadero no está en añadir, sino en soltar. Cada miedo, cada expectativa irreal, cada relación que te drena, cada hábito que sabotea tu paz y cada intento de controlarlo todo, son cargas invisibles que arrastras día tras día. Y mientras las lleves contigo, ningún nuevo año, ninguna meta grandiosa, podrá cambiar la sensación de estar atrapado en la versión antigua de ti mismo. El primer paso hacia un 2026 auténtico es reconocer todo lo que sobra y decidir dejarlo atrás. Soltar no es perder, es recuperar. Recuperar espacio mental, emocional y físico. Espacio para pensar con claridad, para sentir con profundidad, para elegir con libertad. Cada hábito eliminado, cada relación ajustada, cada expectativa liberada y cada momento de silencio cultivado es una inversión en tu bienestar futuro. No se trata de actos espectaculares ni decisiones heroicas, sino de un proceso diario, silencioso, constante. Ese proceso, aunque invisible al principio,
genera una transformación que se siente en cada pensamiento, en cada acción, en cada relación que decides mantener con conciencia. El camino no será lineal. Habrá momentos en que el miedo al juicio, la culpa por distanciarte de otros o la tentación de llenar el silencio con distracciones, volverán a aparecer. Y está bien. La libertad interna no es ausencia de desafío, sino la capacidad de elegir con honestidad, aun cuando la comodidad social o la inercia te inviten a permanecer en lo conocido. Cada pequeña victoria, cada instante en el que eliges tu paz sobre la aprobación ajena, fortalece tu claridad y tu autonomía. Llegar a 2026, con estas cargas liberadas significa algo profundo, vivir desde la coherencia interna. Tus decisiones dejan de ser reflejos de lo que otros esperan de ti y se convierten en actos que te pertenecen. La calma que surge no es una euforia momentánea, sino la paz de quien sabe que ha sido fiel a sí mismo. Esa es la verdadera fortaleza, no depender de la validación externa, no reaccionar a cada estímulo, no permitir que el ruido digital o emocional dicten tu vida. Es actuar desde tu centro, con energía y claridad. Cuando sueltas lo que sobra, lo esencial aparece sin esfuerzo. Descubres tiempo para tus proyectos, espacio para relaciones que nutren, atención para tu bienestar y energía para avanzar en la dirección que realmente deseas. Cada acción cobra sentido, cada esfuerzo produce resultados que resuenan contigo, y cada día deja de sentirse como una repetición automática de lo que otros esperan. La vida, de repente, se siente más ligera, más clara, más auténtica. Y esa sensación de ligereza y control sobre ti mismo, aunque silenciosa, es profundamente transformadora. Antes de cerrar este video, quiero dejarte un mensaje claro: no esperes a que llegue el nuevo año para cambiar. Empieza hoy. Observa, identifica y suelta lo que te pesa. No busques la aprobación de nadie, no temas el juicio ajeno, no llenes tus días de distracciones. Haz espacio para lo que realmente importa y verás cómo tu vida se transforma. Si decides aplicar estos principios, llegar a 2026 no será solo un cambio de calendario, sino un salto hacia una versión más ligera, más libre y más consciente de ti mismo. Y recuerda, tu paz interior es el regalo más poderoso que puedes ofrecerte.